En el día de hoy hablaremos sobre la energía nuclear. Pero antes de empezar, ¿qué es? La energía nuclear es aquella que se genera mediante un proceso en el que se desintegran los átomos de un material denominado uranio. La energía que libera el uranio al desintegrarse produce calor, con el que se hierve el agua que se encuentra en los reactores nucleares. Al hervir, el agua genera vapor, con el que se mueven las turbinas que se encuentran dentro de los reactores, consiguiendo así producir electricidad. En muchos países del mundo existen centrales nucleares funcionales hoy en día, siendo Estados Unidos quien tiene mayor cantidad, con un número de 104, seguido por Francia, Japón y Rusia. En América del Sur, Argentina, con 3 centrales nucleares en funcionamiento, es el país con mayor cantidad en América Latina, las cuales son Atucha 1 y 2, situadas a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cerca de la localidad de Lima, sobre el margen derecho del río Paraná de Las Palmas. Atucha 1 comenzó a operar en 1974, mientras que Atucha 2 se empezó a construir en 1981 y a funcionar desde 2013. Por su lado, la tercera central, Embalse, ubicada cerca de la ciudad de Embalse, provincia de Córdoba, en 1974. Ahora, hablemos un poco de su historia. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito fue el primero en dar una definición de átomo, la parte más pequeña que compone la materia. Bastante tiempo después, situándonos en el siglo XIX, año 1803, el químico británico John Dalton afirmaba que los elementos se formaban a partir de determinadas combinaciones de átomos y que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Algún tiempo después, por el año 1896, el físico francés Antoine Henry demostró que algunas sustancias específicas, como las sales del uranio, producían radiaciones profundas de origen desconocido. A este fenómeno se le dio el nombre de radioactividad. Luego, a inicios del siglo XX, el físico alemán Max Planck formuló que la energía es emitida en pequeñas unidades individuales conocidas como cuantos. Por ese mismo año, quien es conocido como uno de los mejores científicos, Albert Einstein, formuló su conocida ecuación de E igual mc2, la cual resultó ser revolucionaria para los futuros estudios de la física nuclear, aunque por aquellos tiempos no se podía comprobar. Posteriormente, en el año 1913, el físico danés Niels Bohr desarrolló una hipótesis en la cual los electrones estaban distribuidos en órbitas definidas, a cierta distancia del núcleo, conformando la configuración electrónica de los distintos elementos. Más tarde, por el año 1932, se dio el descubrimiento del neutrón, realizado por James Chadwick. Midió la masa de la nueva partícula, deduciendo que era similar a la del protón, pero con carga eléctricamente neutra. 2 años más tarde, por 1934, Joliot e Irene Curie iniciarían sus investigaciones en el campo de la física nuclear, buscando la estructura del átomo. Por último, en el año 1938, un equipo de investigadores alemanes de Berlín, integrado por Otto Hahn, Fritz Strassmann, Lisa Meitner y Otto Frisch, interpretó el fenómeno de la fisión nuclear, a través de la identificación del elemento bario como consecuencia de la escisión del núcleo de uranio. Habiendo dado una pequeña mirada por la historia de la energía nuclear, ahora hablaré sobre las ventajas actuales que esta energía posee. La primera es la alta densidad energética. El uranio es el elemento que comúnmente se utiliza en las plantas nucleares para producir electricidad. Este tiene la propiedad de almacenar enormes cantidades de energía. Tan solo con 1 gramo de uranio equivale a 18 litros de gasolina, y 1 kilo produce aproximadamente la misma energía que 100 toneladas de carbón. La segunda es que es más barato que los combustibles fósiles. En un principio, el costo del uranio parece ser mucho más caro que el petróleo o la gasolina, pero si tomamos en cuenta que solo se requieren pequeñas cantidades de este elemento para generar importantes cantidades de energía, al final el costo se vuelve menor incluso que el de los combustibles fósiles. La tercera ventaja es la disponibilidad. Una central nuclear tiene la capacidad de operar todo el tiempo, las 24 horas del día y los 365 días del año, para suministrar energía eléctrica a una ciudad. Esto es gracias a que el periodo de recarga de combustible es cada año o 6 meses dependiendo de la planta. Otros tipos de energía son intermitentes y están limitadas por el clima, como las fuentes renovables, o dependen de un suministro constante de combustible, como las centrales eléctricas de carbón. La cuarta ventaja es que emite menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. La energía atómica puede ayudar a los gobiernos a cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de GAI. La quinta ventaja es que requiere poco espacio. Una planta nuclear necesita poco espacio en comparación con otras actividades energéticas. Solo requiere un terreno relativamente reducido para la instalación del reactor y las torres de refrigeración, mientras que las actividades energéticas eólica y solar necesitan grandes terrenos para producir la misma energía que una planta nuclear durante toda su vida útil. La sexta y última ventaja es que generan pocos residuos. Los residuos que genera una planta nuclear son extremadamente peligrosos y nocivos para el ambiente. Sin embargo,
La cantidad de estos es relativamente pequeña si lo comparamos con otras actividades, y si se emplean medidas de seguridad adecuadas, estos pueden permanecer aislados del ambiente sin representar ningún riesgo. Como vimos, la energía nuclear tiene unas grandes ventajas, pero tan grandes como estas son sus desventajas. Veamos algunas. La primera desventaja es que el uranio es un recurso no renovable, siendo que su minería tiene una vida media de extracción de tan solo de 8 a 12 años. La segunda desventaja es que no puede reemplazar a los combustibles fósiles. Este tipo de energía por sí sola no representa una alternativa a los combustibles basados en el petróleo, gas y carbón, ya que para reemplazar los 10 teravatios que se generan en el mundo a partir de combustibles fósiles, se necesitarán 10.000 centrales nucleares. Como dato, en el mundo solo hay 486. Por otro lado, no solo no puede reemplazar, sino que también depende de los combustibles fósiles, ya que el ciclo del combustible nuclear no solo implica el proceso de generación eléctrica en la planta, también consiste en una serie de actividades que van desde la exploración y explotación de minas de uranio hasta la clausura y desmantelamiento de las plantas nucleares. La cuarta desventaja es que la minería de uranio es perjudicial para el ambiente, pues para conseguir 1 kilogramo de uranio hace falta remover más de 190.000 kilogramos de tierra. La quinta desventaja es que posee unos residuos muy persistentes, requiriendo un periodo de unos 110 años para que el terreno donde está una central nuclear quede libre de contaminación. La sexta desventaja son los desastres naturales. Las centrales nucleares están construidas con estrictas normas de seguridad, y sus paredes son de concreto de varios metros de espesor para aislar el material radioactivo del exterior. Sin embargo, no es posible afirmar que sean 100% seguras. A lo largo de los años han sucedido varios accidentes que hasta la fecha implican que la energía atómica representa un riesgo para la salud y la seguridad de la población. Por último, la séptima desventaja es que es muy difícil separar la industria nuclear civil de la militar, ya que los residuos de las centrales nucleares, como plutonio y uranio empobrecido, son materia prima en la fabricación de armas nucleares. El plutonio es la base de las bombas atómicas, mientras que el uranio se usa en proyectiles. Un aumento mundial a gran escala de las instalaciones de energía nuclear puede poner al mundo en riesgo ante una posible guerra nuclear o ataque terrorista. Para ir cerrando la exposición, citaré las dos catástrofes más grandes que la energía nuclear ha causado a lo largo de la historia. La primera es la tragedia de Chernobyl. Este es el accidente nuclear más grave que ha sucedido en la historia. Ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el equipo que operaba en la central se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Durante la prueba, un aumento súbito de potencia en uno de sus reactores produjo el sobrecalentamiento del núcleo, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Fueron arrojadas a la atmósfera unas 200 toneladas de material fisible con una radioactividad equivalente entre 100 y 500 bombas atómicas como las que fueron lanzadas en Hiroshima. Alguna de las consecuencias de este evento fue que causó directamente la muerte de 31 personas. También forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse radioactividad en diversos países de Europa. Según los expertos ucranianos, Chernobyl se cobró la vida de más de 100.000 personas en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, cifra que organizaciones ecologistas como Greenpeace elevan hasta 200.000. El cierre definitivo de la central se completó en el año 2000. Todavía hay una zona de exclusión alrededor de la instalación en la que la vida humana no es posible. Seguida a esta está la tragedia de Fukushima, ocurrida el 11 de marzo de 2011. Se trata del accidente nuclear más grave de la historia después del accidente nuclear de Chernobyl. El origen del accidente fue un terremoto de 8,9 grados cerca de la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Esto generó una explosión en la central nuclear, sufriendo a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones con múltiples incendios. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero a un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente, este radio se fue ampliando gradualmente hasta los 40 kilómetros. El accidente fue considerado inicialmente de nivel 4 en la escala internacional de eventos nucleares, aunque en los días siguientes la situación se agravó y el accidente nuclear acabó alcanzando el nivel 7, el mismo que el accidente de la central nuclear de Chernobyl. Habiendo terminado la exposición, me gustaría mostrar algunos clips de video e imágenes que muestran lo difícil y tedioso que puede llegar a ser el hacer un video de esta clase, y aclarar que yo edito audio y video desde antes por mero hobby.